ocurrido hasta la fecha, tomada, claro está, por la Organización Mundial de la Salud, para que este día vamos a sensibilizar a tantas personas de que la tuberculosis sí existe, lo que abrió el camino hacia el diagnóstico, la cura de la enfermedad, aunque la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades más infecciosas, más mortíferas en el mundo. Cada día cerca de 4.400 personas pierden la vida por la tuberculosis y más de 30.000 son afectados de esta enfermedad o se infectan en cada día. Los esfuerzos mundiales para combatir la tuberculosis han salvado aproximadamente 74 millones de personas en el mundo. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 nos encueró. Socialmente y económicamente, aparte de devastar los centros de salud y el personal que lo agotó en una lucha titánica para quitarle la muerte a aquellas personas que fueron incluidas o recluidas en las unidades de cuidado intensivo, que era la parte más vulnerable, yo diría, para las personas que fuimos afectados por el COVID-19. Pero seguimos en la lucha. Sí podemos poner fin a la tuberculosis. Transmite un mensaje de esperanza de que es posible volver a encaminarse para cambiar la tendencia de la epidemia de tuberculosis a través de un liderazgo de alto nivel. Un aumento de las inversiones en salud. No es el 1.9 que tenemos que invertir, es más allá. Quizá el mismo porcentaje que tenemos para educación, guardando la distancia de la corrupción. Y es por eso que hay que invertir más, adopciones más rápidas de nuevas recomendaciones de la OPS y la OMS, la adopción de innovaciones, una acción acelerada y una colaboración multisectorial. Este año el foco mundial de la tuberculosis estará en países a acelerar el progreso de preparación. Van a hacer una reunión mensual, anual, de todos los países para ver cómo seguimos reduciendo los casos de tuberculosis. Hoy, 24 de marzo, Día Internacional de la Tuberculosis, sí podemos poner fin a la tuberculosis. Hoy nos acompaña la doctora Lucrecia Alcántara, encargada regional del programa de tuberculosis. Claro está, en la dirección regional Enriquillo, la región cuarta de salud, ¿cómo se conoce? Buenos días, doctora. Buenos días a todos y muchas gracias. Soy Luis por invitarme. No podíamos saltar el día del 24 de marzo sin su presencia. Teníamos tiempo atrás de usted, pero no hay mejor día que, yo diría, su segundo día de cumpleaños, porque si usted le encarga de tuberculosis, cumpleaños usted personal y su programa cumpleaños hoy está de fiesta. Así es. Entonces, para edificar a los oyentes y a los que nos ven por YouTube, ¿qué es la tuberculosis? ¿Cómo la gente se contagia de tuberculosis en primera instancia? Y los signos y los síntomas que presentan los pacientes o los usuarios del sector salud para encaminarnos hacia un programa exitoso. Bien, entonces vamos a definir para iniciar lo que es la tuberculosis. La tuberculosis no es más que una enfermedad, como mencionaste al principio, infectocontagiosa. Infectocontagiosa. Siga, doctora. Prevenible y curable, que afecta principalmente a los pulmones, pero que no solamente afecta los pulmones ni el parénquima pulmonar, sino que puede afectar cualquier otro órgano extrapulmonar. Bien. ¿A quién más afecta? ¿A los hombres o mujeres en este caso? En este caso, vamos a decir que como las mujeres tenemos la tendencia a ir más al médico, se detectan más las mujeres, pero la tuberculosis no tiene distinción ni de sexo, ni de edad, ni de raza. Los síntomas y signos de la tuberculosis para que la gente que nos está escuchando en su casa, en su carro, en el trayecto, sepa que si presenta uno de estos síntomas, ¿qué debe de hacer? O si conoce a algunas personas que lo tienen, favor recomendar lo que la doctora le va a decir. Bien, nosotros en tuberculosis tenemos una definición que se llama sintomático respiratorio, que es, para que todos tengan una idea, tos y expectoración por más de 15 días de evolución. La sintomatología de la tuberculosis realmente es florida,
¿Qué quiere decir esto? Que si usted actualmente o conoce a alguien que está padeciendo por fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, malestar general, desconcentración, hemoptisis, que es tos con catarro y sangre, debería acercarse a su centro de establecimiento de salud más cercano para que se le haga una prueba de indicación bacteriana y identificar si tiene tuberculosis. ¿Se hace eso? Usted dice los centros de salud, incluye los centros de primer nivel, es decir, las unidades de atención primaria, la SUNAT, como la gente la conoce. Por supuesto, usted puede ir a su policlínica que le quede cerca de su comunidad y allá el médico se va a encargar de hacerle una evaluación, una historia clínica y un examen exhaustivo y le va a indicar su prueba bacteriológica para saber si usted tiene tuberculosis. Eso es sin distinción de sexo ni edad. Sí. ¿Los niños pueden padecer de tuberculosis? Claro, por supuesto, los niños pueden padecer de tuberculosis. Por eso es sumamente importante que tengamos en cuenta a los niños, porque a veces nosotros como padres pensamos que solamente nos afecta a nosotros y no es así. Los niños también pueden padecer la tuberculosis. Recordar que la marquita que tenemos en el brazo izquierdo, La marquita. La marquita que tenemos o la cicatriz de que nos dieron un pullón, nos pusieron una vacuna, la vacuna de la BCG que va a prevenir la tuberculosis en los niños, en los infantes, para que... La enfermedad más grave, la forma más grave de la enfermedad la previene la BCG, así es. Y es la BCG la vacuna cuando nacemos. Cuando nacemos. No importa dónde te nazca, tienes que ir a ponerse su dosis de la BCG para prevenir la vacuna en los infantes. Entonces, la prevención de las enfermedades, la gente que tanto peleó por no ponerse la vacuna de COVID, debe de recordar que desde que usted nace, le ponen una vacuna. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como padres, abuelos, ya muchos, de procurar de que si su hijo nació o su nieto nació en un centro privado que no tiene puesto fijo de vacuna, por favor, inmediatamente cuando el pediatra reciba el niño, le dé la indicación para la vacuna de la BCG. Con eso nos vamos a la pausa porque nos están haciendo más señas que los tráficos de caco blanco de los años 80 y 90, para volver a Médicos en la Radio a través de Palma 90.7. De regreso a Médicos en la Radio con el tema hoy de la tuberculosis en el Día Internacional de la Enfermedad de la Tuberculosis, que cada 24 de marzo, en honor a Robert Koch, que anunció que había descubierto la bacteria causante de la tuberculosis, pues se celebra en el mundo dicho descubrimiento, con el lema de este año: sí podemos poner fin a la tuberculosis. Y hoy nos acompaña la doctora Lucrecia Alcántara, quien es la encargada regional de este programa de la tuberculosis. Doctora Alcántara, ¿cuántos casos teníamos o cerramos el año 2022 y cuánto a la fecha de 2023 tenemos dentro del programa? Bueno, en el 2022 cerramos con 166 total en la región Enriquillo completa. Repítame el número. 166. Eso fue el acumulado del año 2022. 2022. Wow. Tenemos mucho trabajo dentro del programa. Sí, es mucho. Y en la actualidad, año 2023, ¿cuánto tienen en el programa? Bueno, por ahora vamos por 40, 2023, en este primer trimestre. 40. Si hacemos la proyección a 4 trimestres, estamos hablando de 160. Más o menos, sí. Más o menos andamos en el mismo promedio casi. Sí, vamos por lo mismo. Yo creo que hay que seguir haciendo esfuerzos y la presentación de usted aquí para llamar la atención de que la gente que se convierte en sintomático respiratorio, tos y catarro por más de 15 días, favor acudir a los centros de salud más cercanos para que usted pueda ser detectado oportunamente y con eso evitar también el contagio de sus familiares, de las personas que trabajan con usted o donde usted circula. Así es. ¿Y cuánto entonces tenemos, cuánto curaron? ¿Tienen el número de curados? Claro, en el 2022 en la región Enriquillo se curó un total de 70%. Del 70% del... Eso es el éxito de tratamiento, incluyendo los que se curaron y los que terminaron el tratamiento. Pero entonces se ha hecho un trabajo fuerte porque curando el 70%, vamos a decir que hasta en la universidad con un 70 uno pasa. Uno pasa en la escuela también con un 70, aunque sea el mínimo, pero indica que es exitoso el programa.
Sí, pero hay mucho, todavía tenemos mucho por trabajar y principalmente sensibilizando a la población, porque todavía está este estigma de pensar de que la tuberculosis solamente se le da a las personas que tienen una pobreza extrema, a los delincuentes, las personas que están en las prisiones, y no es así, y hay que tener en cuenta de que la tuberculosis se cura. A partir del inicio del tratamiento, cuando una persona deja de transmitir la enfermedad, para que la gente también pueda acudir con oportunidad a los centros y poder estar en tratamiento, porque si ya estoy diagnosticado como tuberculosis, ¿cuántos días después de iniciado el tratamiento se evita con eso seguir transmitiendo la enfermedad? Bueno, desde que una persona empieza a tomar medicamento para tuberculosis, 15 días más o menos después ya no contagia. ¿Cuántas pastillas o cuál es el tratamiento, vamos a decirlo? Porque el tratamiento de la tuberculosis debemos recordar que es gratis. Sí, es gratis, hay estrategias que se llevan a la casa, que se le da de boca en boca, pero ¿cuál es el tratamiento real y por qué tiempo se le va a indicar en la primera fase, como ustedes le llaman, o el tratamiento completo de una persona con tuberculosis? Bien, en un paciente sensible, es decir, que no tenga evidencia de resistencia, el tratamiento en general va a durar alrededor de 6 meses. Bien, lo vamos a dividir en 2 fases, primera y segunda fase. La primera fase va a durar 2 meses y la segunda va a durar 4. Lo ideal es que tengamos la salvedad de que tienen que ser 180 dosis, porque tenemos que tener en cuenta de que aunque el medicamento esté lunes a lunes, no siempre se lo toman todos los días, porque es complicado. Imagínate, no es una pastilla. Dependiendo del peso del paciente, un paciente puede tomar hasta 4 pastillas. Diario. Es decir, hay que asumir una responsabilidad, quizás más que el trabajo. Sí, realmente. Y eso hay que hacerlo por uno mismo y por sus familiares, para que entiendan ese máximo de 4 tabletas diarias, de lunes a lunes. De lunes a lunes. Son 180 días que usted debe de acumular para curar dicha enfermedad que en 1882 anunció al mundo Robert Koch que había descubierto la bacteria de la tuberculosis. Y en aquellos tiempos mataba muchísima gente. Yo recuerdo niños, 2 o 3 personas por mi casa que habían fallecido por tuberculosis. Y la impresión para un niño, para un adolescente, ver una persona con tuberculosis es desgarrador. Son las fotos que en la política, en la campaña electoral de los 80 y 90 nos ponían en algunos periódicos. Lo recuerdo en Vanguardia y algunos periódicos de anuncios, panfletos de esas personas con la costilla afuera, y era tuberculosis. Sí, muy fuerte. Pero te estás exponiendo, José Luis, con la edad, No, yo soy un lector y observador. Mi edad, acuérdate que uno nació aquí en Barahona. No hay que guardar las apariencias, más bien todos nos conocemos. Pero en el caso de la tuberculosis, esas personas que del tratamiento, y son 180 días. ¿Qué esfuerzos hacen ustedes para que la gente cumpla con ese tratamiento? Bueno, miren, yo le voy a decir una cosa. Los pacientes de tuberculosis para nosotros son unos bebés. Nosotros los tratamos con mucho cariño y le damos un seguimiento exhaustivo, principalmente el personal de salud de los centros de primer nivel, las policlínicas. Sí. Bien, eso es, el tratamiento de TB es directamente observado. Si usted no puede ir al centro, se lo van a llevar a su casa. Entonces, nosotros tenemos mucha cuenta con eso. Y si actualmente en la UNAP no hay tratamiento y aparece un paciente de tuberculosis, inmediatamente nos notifican a la regional y nosotros hacemos llegar ese medicamento. Una cuestión, la gente que trabaja, por ejemplo, mira cómo nos está mirando el control master. En el caso de él, si él es detectado con tuberculosis, se le da una licencia a esa persona por cuánto tiempo para que se ausente a partir del diagnóstico. ¿O cuál es el modo a seguir cuando es un empleado? Y más en la parte privada. Porque el Estado a veces uno juega con situaciones, pero el privado es más difícil. ¿No es verdad? Sí, realmente sí, se le da una licencia. El paciente va a su neumólogo o a un médico internista, lo evalúa, se le da el diagnóstico de tuberculosis y se le da 15 o 21 días.
Los 15 días previos o los 15 días seguidos del tratamiento inicial, ya ahí no hay problema. Entonces, hasta 21 días para el descanso del paciente. Sí, en el caso de las personas que están en contacto con un gran flujo de personas, se le manda a hacer nuevamente la prueba de baciloscopía de control. A la persona positiva. Ajá, exacto, para verificar si está negativa y tener la salvedad de que ya no tiene carga bacteriológica que pueda transmitir a alguien más. Y a los que estaban trabajando con él, porque por ejemplo en esta cabina entra mucha gente. Bueno, entonces miren, yo siempre digo que la tuberculosis hay que tratarla como el COVID. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo hoy yo salgo con COVID, aquí tienen que hacerse la prueba rápida de COVID. Entonces es lo mismo para la tuberculosis. Todo el que estuvo en contacto con una persona que tiene la tuberculosis activa tiene también que ir a verificar si tiene la tuberculosis. Aunque la estrategia para la tuberculosis era primero que la del COVID, fue tomada desde ahí. Sí, es viceversa, esta acción, porque es tomada de la tuberculosis para poder tener control. Porque en la tuberculosis no estamos hablando todavía de la eliminación de la enfermedad, sino el control de la tuberculosis, porque se hace muy difícil. Y usted decía parte de los asociados o de vulnerabilidad, el hacinamiento y la extrema pobreza, pero sin embargo hemos visto personas de clase media alta claro, con tuberculosis, incluyendo a veces el mismo personal de la salud. En momento personal de la salud, pero iba a decir, lo tengo que decir, que en una ocasión pudimos ver trabajando en la Dirección Provincial de Salud un hijo de un médico con tuberculosis. Entonces, uno partiendo de eso, se da la realidad de que todos somos vulnerables a padecer de esta enfermedad o de contagiarnos por muchísimas situaciones a veces que uno, y el riesgo laboral es parte de esa exposición hacia la tuberculosis. Doctora, ¿qué usted les recomienda? Que estamos entrando en los minutos finales a la población de Barahona, de la región Enriquillo, del país, y por qué no del mundo, porque esta enfermedad no es exclusiva de los países pobres. También en los países ricos hay tuberculosis, claro, con menos incidencia, pero sí la hay. Claro, como dices, José Luis, la tuberculosis es una enfermedad que afecta a todo el mundo a nivel mundial y les exento a la población, a todo el mundo, que si conoce a alguien que está teniendo los síntomas que anteriormente mencionamos, repítaselo para que no escuche. Fiebre, tos y expectoración por más 15 días de evolución, sudoración nocturna, pérdida de peso. Toda esta sintomatología, acuda a su centro de establecimiento de salud más cercano, por favor, para que se le hagan las pruebas necesarias para saber si tiene tuberculosis. Y recordarle a la gente que la tuberculosis se cura. Claro, se cura. Se cura. Y uno conoce muchísima gente que hemos tenido éxito en el programa. Y le dan un certificado al final de curación, como de reconocimiento de que cumplió con sus 180 días. Bueno, la satisfacción interna y a nivel del personal de salud de que se curó. Atendiendo a la campanita que usaban en el COVID cuando le daban de alta. Entonces yo creo que podemos introducir, que darle un certificado de reconocimiento, porque hay personas que verdaderamente hacen un esfuerzo para curarse. Claro, por supuesto. Y el personal de salud hace doblemente para que esa persona tenga éxito en el tratamiento de la tuberculosis, sabiendo que son 180 días ingiriendo su tratamiento de 1 hasta 4 tabletas en cada una de las 2 fases, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, decirle a la gente que la tuberculosis, lo repetimos, se cura con su tratamiento oportuno, de que después de los 15 días de haber iniciado el tratamiento no tendrían la posibilidad de transferir o de infectar a sus familiares, ¿no? ¿Verdad? Sí, a todo el que esté en contacto con él. Y al personal de salud, personal. ¿qué usted me le diría en el día de la tuberculosis, sabiendo de que el 70% de los pacientes fueron curados para el año 2022? Entonces, también hay que reconocerle su esfuerzo a ellos. Claro, yo estoy sumamente agradecida con el personal de salud. El día de ayer se los dije porque tenemos un taller justamente para esto, para conmemorar este día. Y estoy sumamente agradecida por el esfuerzo, porque a veces dejan de comer para darle la comida a ellos, porque no es fácil tomarse 4 pastillas y no tener nada en el estómago. ¿Y esos pacientes que son identificados con TB son incluidos en los programas sociales que tiene el gobierno? Claro, por supuesto. El programa Supérate se encarga que mensualmente, a través de un formulario, de hacer llegar un kit de alimentos a sus pacientes. ¿Cruda o cocinada? Cruda. Yo creo que es parte también del doble esfuerzo del personal de salud y de los programas sociales que tiene el gobierno para poder apalear la situación, porque
Porque antes yo recuerdo, o antes se decía que ponían el paciente de tuberculosis en el patio, atendiendo los colgadizos, era porque habían colgadizos. Hoy en día son incluidos en la sociedad como tal, ¿no? ¿Verdad? No hay discriminación por dicha enfermedad. Sí, claro, todavía tenemos mucho por trabajar en la parte de la discriminación, pero estamos trabajando poquito a poquito para reducirla. Hay pacientes de lo que el tratamiento fracasa, que le llamamos multidrogos resistentes. ¿Te detienen? ¿Multidrogos resistentes tienen? Claro, tenemos multidrogos resistentes en la región. Y esos multidrogos resistentes, ¿qué es lo que significa para que la gente entienda cuando le hablan, para que no caigan en los multidrogos resistentes? Miren, un paciente multidrogo resistente es aquel que el tratamiento de primera línea normalmente fracasa o que estuvo en contacto con un paciente que tuvo tuberculosis multidrogo resistente. Y esto implica, es decir, si usted tuvo tuberculosis sensible y no se tomó el tratamiento o tuvo varias recaídas, lo más probable es que usted vaya a ser un paciente multidrogo resistente. Y el tratamiento es más extenso porque es mínimo 18 meses, es decir, 1 año y medio. Y las pastillas son más. E incluso en algunas ocasiones se tienen que utilizar inyectables. Se le tiene que poner un puerto al paciente para poder medicarlo. Entonces realmente es un tema sumamente complicado. ¿Cuánto es la inversión del Estado más o menos en el programa de tuberculosis? ¿Usted tiene el conocimiento en la tableta, el costo de la tableta, del medicamento, del tratamiento? No tengo la cantidad exacta de lo que se gasta, pero sí que se gasta mucho dinero con respecto al tratamiento. Y hay un problema porque se está reduciendo la producción de tratamiento en el mundo. ¿Usted sabía eso? Sí. Porque también viene cayendo en los casos de tuberculosis, aunque el COVID, yo digo que no encueró. Entonces yo creo que va a haber a reproducir nuevamente el tratamiento para tuberculosis, igual que para los VIH. Claro, eso es así. Entonces, doctora, yo creo que más que regocijado en el día de hoy, el Día Internacional de la Tuberculosis, recordando el lema, sí podemos poner fin a la tuberculosis, año 2023, auspiciado por la OPS. Su mensaje final, nuevamente. Bien, nada, como lo dijimos en el principio, la tuberculosis es una enfermedad prevenible y que se cura. Por favor, reduzcamos el estigma que tenemos a ella y acudamos a nuestros centros para hacer nuestras pruebas. Ni siquiera, hágaselo de rutina, así como se hace un hemograma de vez en cuando. Así que, por favor, luchemos para poder reducir la mortalidad y la incidencia de esta enfermedad. Muchísimas gracias. Con eso nos vamos ya al final de Médicos en la Radio a través de Palma 90.7.